Amén. Bueno, hermano, como ven la presentación, esto fue lo que vimos la última vez, ¿se recuerdan? De forma muy milagrosa tal vez, Luis noveno no murió por una enfermedad, tal vez una infección, no se sabe puntualmente qué es lo que sucedió, pero no murió. Y al no morir, fue como una especie de llamado, una especie tal vez como de señal, ¿cierto? Sobre todo para este tipo de doctrina, sobre todo católica, es una señal de que tenía que participar este rey, el rey de Francia, participar en este caso en la cruzada, en la octava cruzada. Lo hizo. Perdón, esto fue en la séptima cruzada. Lo hizo, no le fue muy bien, ¿cierto? De hecho, fue apresado y eso fue una de las cosas tal vez negativas que sucedió, es de que el reino de Francia tuvo que desembolsar dinero para poder, en este caso, liberarlo de las manos del sultán de Egipto. No fue muy bien en este caso, esta cruzada. Y el día de hoy, lo que vamos a ver, hermano, va a ser tal vez ya el término de los conflictos y ya 2 siglos, en este caso, de las cruzadas, que fueron en realidad fue una para algunos, 2 para algunas, pero por lo menos creería yo que es la continuación de la octava. Pero muchos van a encontrar que existe una octava y una novena cruzada. En este caso vamos a ver qué es lo que sucedió en este último viaje de Luis IX, el rey de Francia, rey de los francos, ¿cierto? ¿Qué sucedió también en respuesta a Inglaterra, de lo que vamos a ver también qué es lo que sucedió en Túnez, y los resultados de las cruzadas y el impacto en el mundo? Porque esto tenemos que entender, hermano, que fue 2 siglos completos de cruzada tras cruzada, de gastos y gastos, tanto humanos como económicos, sociales, ¿cierto? Geográficos, que impactó al mundo, y en realidad lo que estaba gestándose aquí es la configuración de lo que hoy en día vemos en nuestra era, en nuestro mundo. Pero también se estaba gestando un descontento también en esto. Un descontento que tiene que ver con la religiosidad. Y ahí aquí empezó, voy a sacarme permiso, voy a sacarme un poquito el cuello que estoy andando un poco resfriado. Pero aquí es donde empezamos a tener ya esta configuración tal vez de que ya la Iglesia Católica ya no se toma. Ya el romanismo como tal, ¿cierto? La cristiandad que amaba y predicaba a los papas, ¿cierto? Ya no se estaba viendo la constitución que justamente la Iglesia Católica tuvo que escapando un poco, se le está desordenando un poco Europa. Y tenía que también poner de orden, ¿cierto? Y eso es lo que puntualmente todo lo que era la Lavente, recuerda, la Lavante es todo los estados cruzados en todo el Medio Oriente, en cual era algo increíble, ¿cierto? Era algo Constantinopla, ¿cierto? El Imperio Bizantino se bajaba, y estaba Éfeso, ¿cierto? Estaba Acre, estaba Jerusalén, y casi llegaba África, o casi Egipto, ¿cierto? Vayan actualmente, en esta fecha. Solamente eso. Eso es lo que estaba realmente. De hecho, el fuerte en los estados cruzados era Acre, donde había solamente fortaleza, lo que resistían. Había el estado y se redujo solamente en estos 3 puertos. En ese tiempo, ¿cierto? Estamos hablando en este caso de la posterioridad de la octava cruzada, pero ya no era la potencia. Y de hecho, lo único que hacían, tal vez, parafraseando, ¿cierto?, era contener que no se tomasen estas 3 ciudades. Y eso es lo que en este caso lo que se va a defender en esta etapa. Tal vez estamos el tema de la cruzada, porque estamos viendo tal vez esta parte de la historia, porque esto se gestó, todo se articuló, ¿cierto? Esto, obviamente movido siempre por la soberanía de Dios, sabiendo que Él pone y saca reyes, ¿cierto? Todo esto se articuló para posteriormente llevar todo respecto a la reforma protestante. Porque esto impactó completamente el círculo y la credibilidad, en este caso, del discernimiento de la iglesia respecto a las cosas espirituales. Entonces, ahí vemos que efectivamente
La semana pasada vimos que también estaban los mongoles por el norte, ¿cierto? Asia central, como para este lado, ¿cierto? Viéndonos este mapa, estaban los mongoles, estaban los musulmanes, entonces había bastantes potencias y estaban los cruzados y los europeos. Y en medio estaba el imperio bizantino, que estaba pero bien calladito en este tiempo. Pero estaba con Constantinopla, que era ya solamente la parte que ellos tenían, o que se mantenían. Pero los estados cruzados todavía seguían vigentes, pero ya en una magnitud bien pequeña, ¿se dan cuenta? ¿Qué sucedió? Vamos ya de lleno a la octava cruzada, que fue un intento de los europeos cristianos en recuperar el territorio del Medio Oriente, que estaban bajo el control musulmán. Eso es algo que ya hemos visto, ¿cierto? De que los musulmanes predominaban en todo el territorio que estaba desde el Cairo, ¿cierto?, hasta el norte, ¿correcto? La octava cruzada fue liderada en este caso nuevamente por Luis IX de Francia, ¿cierto?, el rey francés, quien había dirigido la cruzada previa, que era la séptima cruzada, que resultó prácticamente en un fracaso total, ¿cierto? No hubo ningún... De hecho, ¿se acuerdan que dentro de esta análisis, tal vez, obviamente que la historia es para analizarla y la historia también es como para comentarla, que comentábamos de que fue realmente donde el punto de inflexión donde él se equivocó fue el de no hacer un tratado de salir, en este caso, del sector de las costas del Cairo, de las costas de Egipto, porque en realidad ya prácticamente Jerusalén no estaba muy... por los musulmanes, ¿cierto? Por el sultán no tenía tal vez mayor connotación, mayor importancia. Iba a ser un trueque ya. Nuevamente dame en las costas de Egipto y yo te paso Jerusalén. Y Luis IX dijo no. Y ese fue el error rotundo de él, porque se iba a evitar todos los desastres que posteriormente llegaron, ¿cierto? El objetivo en este caso de la octava cruzada, a diferencia de sus anteriores esfuerzos en Egipto, el objetivo principal de Luis, ¿cierto?, era la octava cruzada fue Túnez. Pero que esto fue en el norte de África, justamente donde vemos el sitio de Túnez, perdón, esa línea de la ruta, fue donde él partió desde París, luego zarpó, ¿cierto?, por las costas del sur de Europa y posteriormente hizo una pequeña parada por ahí y luego llegó a Túnez, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Él pensaba que podía convertir al cristianismo, ¿cierto?, el gobernante de Túnez, y podría ser un aliado valioso contra los musulmanes del Medio Oriente, que ese es el propósito en realidad. Sabemos de que este tipo de cristiandad nominal no es algo de un convertimiento real, sino que era totalmente político, totalmente que tenía que ver con este caso con el aspecto de gobierno, ¿cierto? Como en este caso se gestaba en este tiempo. El ejército cruzado desembarcó cerca de Cartago, el actual Túnez, en el 270. Cuando estaban enfrentándose y estaban en las costas de Túnez, ¿cierto?, para poder hacer toda esta transacción política, se enfrentaron a un enemigo que tal vez estaba desconsiderado en ese tiempo. Y eso fue las enfermedades, dificultades sanitarias. Por algún motivo, siempre en este tiempo tenemos que recordar el contexto, ¿cierto? Aquí no había aspirina, no había nada de ese tipo de cosas. De hecho, para que se haga un cálculo, las primeras vacunas respecto a agentes como virus recién entraron en vigencia, recién estaban como utilizándose años antes o durante, en este caso, la revolución, la independencia de los Estados Unidos. De hecho, George Washington en este caso fue uno de los primeros que utilizó este tipo de método. El método en este caso de las vacunas contra la lepra, contra ¿cuánto? Contra los virus que están en el momento, no recuerdo muy bien, pero creo que no fue la lepra, pero fue otro virus. No, tampoco fue la peste negra.
peste negra? Ya. Mi hermano me está ayudando, la peste negra, ¿cierto? Pero pero ya estaba como recién en esa fecha, y aquí estamos nosotros, siglos antes. No había nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Que el ejército fue afectado por ciertas enfermedades, una variedad de enfermedades, y a veces eso sucede, muchas veces porque necesitamos tener vacunas en ciertas regiones del mundo, ¿cierto? Porque nos enfrentamos a ciertas cosas, por ejemplo, tropicales, algunos que son de tinte, no sé, pues mosquitos, picaduras, etcétera. Entonces, necesitamos en este caso ciertas vacunas. Y en este tiempo de los europeos, ¿cierto? Del frío europeo pasaron al norte de África, por mano, ¿cierto? Y ahí otra agua, otra vida sanitaria, entonces es totalmente difícil. ¿Y qué sucedió? Muchos soldados se enfermaron y murieron, incluso, que lo peor de todo, la muerte del rey de Francia. Luis IX murió ahí. ¿De qué murió? De una infección que por eso yo creería que en este caso tendría que ver justamente con esto, con el agua. Obviamente que tenían que ellos tomar agua. Y Luis IX murió de disentería. La disentería es, como bien, tal vez está actualmente erradicada, ya no, o hay tratamientos hoy en día para poder no morir de eso. Pero ¿eso qué es? Es una inflamación de los intestinos y diarrea con sangre. Que a veces, como bien normal, en la infección estomacal es muy fuerte. De hecho, tuve un amigo durante la semana antes del 18 que vivió eso y fue algo terrible, que él se sentía acá prácticamente que se moría. Y justamente, y quedó con una secuela de una bacteria, imagínense. Bueno, no estamos para exponer química y tampoco algo médico o medicina, ¿cierto? O infectología, pero en realidad lo que estamos hablando ahora es que lamentablemente el rey de Francia murió. Cuando sucedió esto, ¿cierto? Después de la muerte, en este caso de Luis IX, trataron de contener esta baja tan importante de su cabeza principal, ¿cierto? Su hermano, Carlos, y tomó temporalmente el liderazgo, pero tomó prácticamente para poder salir de Túnez. En este caso, el gobernante, en este caso de Túnez en ese tiempo, obviamente que tenía en este caso a los cristianos o los cruzados en sus costas, obviamente que eso no lo iba a permitir, entonces tuvieron también un pequeño conflicto ahí, pero Carlos de Túnez, en que los musulmanes acordaron pagar un tributo y liberar en este caso a algunos prisioneros a cambio de se retiraron, volvieron, ¿cierto? Más o menos con el mapa, volvieron a esta isla que vemos ahí, que se llama Cagliari, y desde ahí había otro personaje que dentro de esta configuración se va a acoplar a esto, y que va a dar como un segundo impulso, porque en estricto rigor, con la muerte en este caso de Luis IX, se termina la cruzada, la octava cruzada. Ya terminó la cruzada, o sea, no había ni siquiera llegaron a término, ni siquiera un conflicto importante, sino que se terminó la cruzada. Pero recordemos de que Luis IX en un principio sanó de una enfermedad, y que eso fue una iluminación, como dije en un principio, y que eso fue casi prácticamente una señal, como algo divino, ¿cierto? Y toda la gente estaba maravillada con Luis IX, que pasó a ser un santo, hoy en día un santo francés, ¿cierto? Y ahora murió. Entonces, viéndolo un poco desde atrás, de la parte tal vez teológica, nos damos cuenta que la gente, o en ese tiempo, todo lo que sucedía era un pragmatismo. Las señales, Señor, del cielo, ¿cierto? En este caso, si pasa una estrella fugaz es porque es un sí. Y pasa una estrella fugaz, por nada. Justo. Y capaz que la decisión era totalmente errónea lo que había que hacer. ¿Se dan cuenta? Ahí nos damos cuenta que Luis era simplemente un mortal y que murió por segunda vez, o sea, se enfermó por segunda vez, pero esta vez no logró en este caso salir con vida. Y ahí es cuando nos encontramos con la segunda en este caso, la novena cruzada, o yo más bien digo la octava cruzada 2.0, porque la continuación de esto, ¿cierto? Es considerada por muchos como historiadores como la última de las cruzadas mayormente reconocidas para recuperar Tierra Santa. Fue encabezada por un príncipe, vamos a adelantarnos un poquito en la presentación, por un príncipe en ese tiempo, que es Eduardo I de Inglaterra. Tal vez usted lo va a conocer o se va a recordar de él,
porque salió en las películas. De hecho, se le llamaba Eduardo Piernas Largas, ¿cierto? Y eso es Corazón Valiente, ¿cierto? Así que, bueno, como ya le conté al final, terminábamos, hermano. No, mentira. Seguimos, ¿cierto? Vamos con la novena cruzada, ¿cierto? El contexto, la octava cruzada dirigida por el rey noveno, ¿cierto? De Francia había resultado un fracaso nuevamente, culminando con la muerte de él, que fue un golpe total en la yugular prácticamente en los soldados, en los cruzados en el 270. Y la novena cruzada, para darle un nombre, o octava cruzada 2.0, es considerada una extensión, una continuación, ¿cierto?, de la cruzada anterior. Eduardo I partió de Tierra Santa de Inglaterra en el 270 para unirse a la octava cruzada, pero cuando llegó a Túnez, el rey Luis, ¿cierto?, Luis IX ya había fallecido. En lugar de regresar a Europa, Eduardo decidió continuar hacia el Levante para apoyar los estados cruzados restantes, que eran poquitos ya, ¿cierto? Que ya no había prácticamente nada de que se pudiese defender. Eduardo decidió continuar, ¿cierto? Y el objetivo principal era fortalecer la posición cristiana en la región. Si ya prácticamente ni siquiera estábamos hablando de conquista, no estamos ni siquiera hablando en este caso de recuperación de territorio, de que ya no estamos en el tiempo. Esta cruzada estaba como ya bien desinflada, digamos. Ya no estamos con grandes hombres, ¿cierto? Que están siendo grandes líderes, ¿cierto? Que participaron en esta gran cruzada de que por así decirlo, inflaban el pecho a los soldados para ir a recuperar Tierra Santa y iban con ímpetu, iban con decisión. Ya la cosa ya como no era así. Ya no estaba de esta manera y incluso lo que decía Roma ya como ya que no importaba ya. Ya la excomunión ya estaba como, a los soldados ya como que daba lo mismo un poco. ¿Se dan cuenta? Entonces el objetivo principal era fortalecer esta posición cristiana en la región, ¿cierto? A su llegada a Acre, ¿cierto? Que es el lugar donde se gestaron toda esta configuración y todo lo que vemos aquí, y de hecho habían participaciones tanto de los turcos del norte, que eran ciertas tribus que estaban en disensiones, habían diferencias con los musulmanes y los mongoles del norte también. ¿Hubo alguna asociación temporal con Eduardo I? Hizo grandes gestiones este hombre, ¿cierto? A pesar de que tal vez lo cruel que fue, después de Inglaterra, después siendo rey. Pero él, en estricto rigor, gestionó ciertas cosas, ciertas tal vez virtudes militares que tuvieron resultado, pero al fin y al cabo fue simplemente defender, es como mantener la puerta cerrada, ¿cierto? No hubo mayores conquistas, no hubo mayores en este caso. Y a pesar de eso, bueno, esto no se toma como una relevancia como espiritual o en este caso divina, ¿cierto? De hecho, había una secta dentro de estos grupos, ¿cierto? Musulmanes que se llaman los ismailí, que ellos trataron de matar a Eduardo I y lo hirieron. De hecho, tuvo varios meses en este caso en recuperación, pero no murió. Obviamente que eso era prácticamente una señal tal vez para Inglaterra, pero no fue, en este caso no logró, ¿cierto? El objetivo de esta agrupación, esta secta, y Eduardo logró algunos éxitos militares limitados, pero no pudo lograr cambios de decisión ni tampoco menos recuperar tal vez la tierra santa, como ellos dicen, ¿cierto? En conclusión, la novena cruzada culminó con un tratado de tregua, ¿cierto? En el 272 y el sultán mameluco Baibars, ¿cierto? Entre ellos dos, ¿cierto? Entre Eduardo I y ellos tuvieron este tratado, ¿cierto? Y solamente fue un tema de tregua, ¿cierto? No resolvió los problemas subyacentes de la región. Después de finalizar las negociaciones, Eduardo regresó a Inglaterra en el 1272, poco después de enterarse de la muerte de su padre Enrique III. Adivinen qué iba a pasar a la corona. Este hombre, ¿cierto? Lo que se convirtió en el nuevo rey. Entonces ya definitivamente simplemente garantizó cierto tiempo, que creo que fueron 10 años, ¿cierto? De tregua, ¿cierto? De que para que Acre se mantenga como un estado, o cierto, siendo parte del estado de los cruzados. Pero aunque la novena cruzada no logró cambios territoriales significativos, demostró una resistencia tal vez de los estados que todavía continuaban a la voluntad de las potencias europeas, aunque ya totalmente disminuida, ¿cierto? Desafortunadamente, el respiro de este
Este inhalar, exhalar fue pero temporal. ¿Por qué? Porque en el 291 ya totalmente la Tierra Santa o los cruzados tomaron, se, ya se eliminaron. No existieron más los estados cruzados. En el 291 cuando ya, y bueno, ahí se puso fin efectivamente a la presencia cruzada en la región. Como en síntesis, tal vez un poco de análisis, en general, mientras la novena cruzada o la octava, ¿cierto? Estas últimas cruzadas o la cruzada 1.1, 1.0 y 2.0 son dramáticas, por más. Son dramáticas porque en realidad simplemente hicieron gastos, no había el mismo ánimo que en un principio, no había conquista de tierra, sino que simplemente resistir con lo que ya estaban, ¿no? ¿Cierto? Y así se marcó el fin, ¿cierto? El fin de casi 2 siglos de intentos organizados para recuperar y mantener Jerusalén y todo el Medio Oriente. 2 siglos perdiendo, tal vez, viendo, sacando un poquito ahí de la historia, viendo un poco más crítica, perdiendo completamente el tiempo en todo lo que sucedió. La responsabilidad humana en esto es total, pérdidas gigantescas, ¿cierto? No había, eh, no había un valor respecto en este caso, a la vida humana, y estrictamente tiene responsabilidad Roma. Roma en todo esto, tiene esta total responsabilidad. ¿Qué sucedió en medio de esta circunstancia? Que algunos papas intentaron predicar nuevas cruzadas e intentaron impulsar, porque aquí no quedó solamente aquí, y como que cerraron la puerta, ya buenas noches, nos vemos. No, Roma siguió intentando una y otra vez, tal vez, de seguir incitando un poco en la cruzada. No, vamos nuevamente a una siguiente cruzada que tenemos que reconquistar. Pero ya no se organizaron más. Po. El espíritu cruzado en ese tiempo se había perdido y se culminó, ¿cierto?, en el 291 con la caída significativa de San Juan de Acre, ¿cierto? Acre, como nosotros vemos en el mapa. Los cruzados evacuaron sus últimas posesiones de Tiro, Sidón y Beirut, ¿correcto? No había más que hacer en ese tiempo ya. Ya la presencia europea había sido totalmente extirpada y cortada, ¿cierto? Y tenían que simplemente retirarse. Bueno, las cruzadas tuvieron un lugar principal en estos siglos, ¿cierto? Y dejaron un legado positivo o negativo, pero que dejaron un legado, lo dejaron, ¿correcto? Y tuvieron múltiples consecuencias en distintos ámbitos. Por ejemplo, consecuencias religiosas o consecuencias respecto a Roma, ¿no? O respecto a la cristiandad, respecto al concepto realmente espiritual. Un deterioro totalmente, ¿cierto? Entre la relación multicultural entre los musulmanes y los cristianos. Cortado totalmente, ¿cierto? Aunque las tensiones ya existían, los cruzados intensificaron las hostilidades y los prejuicios entre ambos grupos, y este legado persiste de alguna forma hasta el día de hoy. No hay reconciliación, ¿cierto? Ahora tal vez Occidente ha tenido bastante metamorfosis respecto a sus pensamientos y se ha abierto muchas cosas, y sobre todo Roma, que me va a salir mi corazón protestante, pero es como donde calienta el sol, ¿cierto? Y se acomoda a la cultura, se acomoda a cualquier cosa, pero no se acomoda a lo que es la escritura, ¿cierto? Y esa consecuencia histórica también los musulmanes a Occidente lo ve como un enemigo férreo. Por eso hay un odio en este caso, o desde tal vez de pequeño existe algún rechazo a Occidente, a causa de todas estas circunstancias, un rechazo cultural. Porque de que hubo, en este caso, violaciones, de que hubo masacres injustificadas hacia los musulmanes, hubieron. Los musulmanes no estaban molestando a nadie, para empezar. ¿Correcto? Así empezaron las cosas. Bueno, y la relación entre Occidente, no olvidemos qué sucedió. Esto es como un resumen, más o menos, de todo lo que hemos visto, un resumen. Constantinopla, ¿qué pasó en cierta cruzada? ¿Se recuerdan? Fue tomada por los cruzados. Estos cruzados eran casi vandálicos, porque ni siquiera escuchaban al Papa. Y el Papa les dijo, no tome Constantinopla, y ellos llegaron y se lo tomaron. Obviamente que habían conflictos, fueron avivados, ¿cierto?, para poder hacer esta toma, y Constantinopla en el 204, ¿se recuerdan? Fue en este caso tomada, y eso se llama el saqueo de Constantinopla.
Y también Occidente y lo ortodoxo, que en este caso los bizantinos, ¿cierto? Cortado también. Más aún después del cisma, en el 1054, esta situación, peor aún, más extrapolar fue en este caso la situación. El aumento del poder papal fueron algunas consecuencias también políticas, ¿cierto? Las primeras cruzadas reforzaron la autoridad y el poder papado en Europa. Ya prácticamente el papa estaba sobre los reyes. Eran reyes, eran monarcas los que iban y estaban bajo la jurisdicción y autorización en este caso, de los reyes, pues imagínense. Al punto que el Papa negaba el acceso a las cruzadas de ciertos reyes como Federico II, el rey germano. Incluso que era emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, él también decidía, eran árbitros, por así decirlo, de Europa. ¿Se dan cuenta? Entonces había un poder político totalmente grande y que, bueno, movilizaban segmentos de la sociedad en Europa en torno a una causa común, ¿cierto? Pero ya después la cosa ya cambió en cómo se estaba viendo el papado. Cambios territoriales, aunque los estados cruzados en la mente no duraron mucho tiempo durante su existencia, alteraron significativamente la política regional. Al punto también de que algunas fueron multiculturales. Recordemos que los mongoles estaban en el norte, los musulmanes estaban en el Medio Oriente, y hubieron como una especie de juguera cultural, ¿cierto? Y hubieron mongoles que también abrazaron el Islam, el imperio mongol, o ciertas localidades, en este caso del Asia, ¿cierto? El Asia central, el Asia oriental, abrazaron en este caso lo que es el tema o la doctrina musulmana, ¿cierto? Consecuencias económicas muchísimas, pues, hermano. Las cruzadas abrieron rutas comerciales, que eso tal vez fue lo mejor, en realidad. O sea, como lo positivo, rutas comerciales, pues, hermano. Introdujeron a Europa en muchos productos de conocimiento del mundo islámico, contactos, ¿cierto?, entre rutas comerciales entre Medio Oriente, y ahí hubo, en este caso, el comercio exterior, como se puede decir, y transacciones comerciales muy importantes entre ellos, ¿cierto? Venecia pasó a ser una potencia, pues, hermano, prácticamente el puerto predilecto que recibía a los cruzados y sus naves, porque eran las más famosas de todos. Génova también, ¿sí, no? Se beneficiaron enormemente en este comercio y prácticamente sus reinos eran fuertes, al punto de decir no y sí a los propios cruzados. No, esta cruzada no pasan aquí. Sí, esta cruzada pasa. Tengo ciertos barcos. Entonces tenían bastante poder. Las consecuencias culturales, como habíamos dicho, ¿cierto? Una combinación, ¿cierto? De ciertos imperios, ciertas religiones, combinaciones, pero total. Y la presencia de europeo también generó este tipo de tendencia en esta multiculturalidad, ¿cierto? Los cruzados condujeron al redescubrimiento de textos clásicos y al aumento de conocimientos de áreas como la medicina, astronomía y la filosofía. Esto ayudó a sentar las bases del Renacimiento, que esa es otra rama que tenemos que revisar, o otro movimiento, ¿cierto? Podríamos decir, el Renacimiento, de que generó también revuelo y generó bastantes cosas, como también dentro de ello el descubrimiento de América. ¿Correcto? Y había en este caso, bueno, ustedes tal vez no... Yo cuando empezamos a investigar este tema, tenemos dos tipos de tendencias, el renacentista y en este caso también los reformadores. Tuvieron un tiempo que estuvieron alineados y también era como una especie de campo minado, porque el Renacimiento era sin Dios, el conocimiento humano, ¿cierto? El avance tecnológico, el avance en la medicina, el avance humanista versus los reformadores. Que también es interesante ver tal vez las consecuencias que esto generó, ¿te das cuenta? El empuje al Renacimiento, y el Renacimiento no nació simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino que esto fue gestado a causa de toda esta situación, porque la gente no quería saber nada ya de Roma. ¿Te das cuenta? Y eso también generó libertad en el pensamiento, como lo que sucedió en la Reforma Protestante. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿para qué hablar de las innovaciones y tácticas de guerra? Algunas técnicas de los cruzados pasó a ser también parte de ciertos reinos, ¿cierto? Y de hecho, no sé si de la actualidad, pero tácticas militares que todavía se siguen como tal vez estudiando dentro de
de la propia guerra, ¿cierto? El arte de la guerra, eso también se estudia, de cómo ellos tal vez em, gestionaron, ¿cierto? Sus tácticas, armamentos, y cómo la desarrollaron, cómo se modificaron, cómo se agruparon, pensando que estamos hablando de gente, de personas que estaban en países nórdicos, ¿cierto? En países del norte, en Europa, con un clima totalmente distinto, con armamento, ¿cierto? Acorde tal vez a su clima, y se encuentran con la arena, hermano, del Medio Oriente. Fue realmente impactante. Y ellos, a pesar de todas esas circunstancias, pudieron eh, guerrear ahí. Entonces también vemos de que la capacidad, en este caso militar, fue algo pero espectacular, ¿cierto? No podemos hablar mal en este caso de esa circunstancia y, y así como grandes potencias también pudieron también entre ellos mismos eh, tener y mediar conflictos, ¿cierto? Consecuencias culturales, consecuencias sociales, ¿cierto? También como los cruzados ofrecieron oportunidades para que individuos de baja cuna, ¿cierto?, ascendieran socialmente. Y eso era casi una inversión, porque se daba o se decía que los cruzados eran, claro, como gente espiritual, gente de posesión, pero había gente que iba para hacer carrera prácticamente. Y tener acceso de que la granja no lo iba a hacer, ¿cierto? Recordemos que estamos en el sistema feudal, donde ellos estaban, era granjeros, campesinos, ¿cierto? Como de la más baja, y tenían la posibilidad de ahí saltar y tal vez entrar y tener poder adquisitivo a través de los saqueos, a través de los robos, o a través, en este caso, si es muy bueno, ¿cierto? A través, en este caso, de la jerarquía militar. Entonces también generó acceso, ¿cierto?, a gente que tal vez venía de una generación, ¿cierto?, campesina, a tener poder adquisitivo total. Y cuando llegaron después de Europa con su grande riqueza, compraron tierra, y fueron pasando a ser nobles. Tal vez no de apellido, pero nobles. La identidad de Europa, ¿cierto? A pesar de muchos conflictos internos, los cruzados ayudaron a forjar una identidad europea común contra un otro percibido, que en este caso es el mundo musulmán, ¿cierto? Por eso existe hoy en día también, hasta el día de hoy, los conflictos. Las pérdidas de las vidas se estima de millones de personas, tanto cruzados como habitantes de las regiones atacadas, perdieron vida como resultado directo de las campañas. En general, las cruzadas tuvieron un impacto profundo y duradero en Europa, ¿cierto? Y en las regiones del Próximo Oriente. Su legado es complejo y sigue siendo un objeto de debate hasta la actualidad, ¿cierto? El declive, un poco para también analizarlo, el declive de la eventual desaparición y participación que fueron resultado de una combinación de factores políticos, económicos y militares. Fracasos militares, ¿cierto? Fue pero tremendo. Cambio de prioridad en la política europea. Ya pasó, ¿cierto?, de que los cruzados y las propias cruzadas pasaban a tener menos importancia, porque habían conflictos internos. De hecho, Eduardo I tuvo que ver los conflictos que había en Gales y con Escocia. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la cosa, ya dejémoslo. Dejemos ya un poco más los cruzados, ya pasó ya, ¿cierto? Entonces había un desinterés, un desentusiasmo completamente en las cosas, en las cruzadas, en lo que en relación con Roma. Había una crítica, ¿cierto?, religiosa y sobre todo un bajo comportamiento moral de la sociedad, ¿cierto?, respecto a estos temas, ¿cierto? Algunos factores de la cristiandad comenzaron a cuestionar la justificación moral de las cruzadas, específicamente por la violencia y la atrocidad que cometía en nombre de la fe. En nombre de la fe, que lo más terrible, ocupar el nombre de Dios en esta cruzada, por Dios, ¿cierto? Por Jerusalén, por Cristo. Entonces, te das cuenta que algo terrible lo que estaba sucediendo en esto, las consecuencias terribles, de hecho, que hasta al día de hoy, y no sé con qué cara, tal vez Roma no ataca bien directamente este tipo de cosas, ¿cierto? Porque fueron terribles, las cruzadas fueron realmente terribles. Por todas estas razones, ¿cierto? Y otras más, tal vez el entusiasmo y el apoyo de las cruzadas se disiparon gradualmente y eventualmente cesaron por completo como un fenómeno significativo en la historia europea, hermanos. No hay peor situación que lo que sucedió con las cruzadas. Y eso generó, ¿cierto?, que dentro de todas estas circunstancias habían
ciertos movimientos que también religiosos, ¿cierto? Algunas sectas y otros no sectas. Tal vez buscando un poco de toda esta situación la verdad. Gente que estaba afirmando y estaba defendiendo la verdad, ¿cierto? Y habían ciertos movimientos en Europa que estaban floreciendo, igual como las flores, vamos a decir esto, y que Roma quería aniquilar estas flores, quería pisarlas. Y la única forma de poder hacerlo, ¿cierto? Teniendo los cruzados, ¿cierto? Como la otra espada política, ocupada en la venta, ¿cierto? Ocupada en este caso en Medio Oriente, con la otra espada necesitaba también regular lo que estaba creyendo la gente, ¿correcto? Y cómo la forma de hacerlos creer o tener el control de eso, de lo que creía la gente, y de que estos fuegos, pequeños fuegos, se empezaran a apagar, es a través de la Inquisición. Como algunos en España se le llama la Santa Inquisición, ¿correcto? Bueno, y fue creada por el Papa Gregorio IX, miren en qué año, en el 231, en pleno desarrollo, en este caso, de las cruzadas. ¿Se dan cuenta? Mientras estaban conquistando, ¿cierto? La Vente, la Tierra Santa, Jerusalén, ¿cierto? Habían muchas manifestaciones respecto a que no estaban de acuerdo con esto. Y había en este caso cierta noción en tener libertad de la creencia, en tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de poder hacer, de poder creer lo que uno cree. ¿Te das cuenta? Y ahí fue cuando salieron estos dos grupos que nosotros conocemos como los cátaros, ¿correcto? Que era realmente una secta, pero ellos querían, tenían esta ansia de libertad, ¿cierto? Y los valdenses, ¿correcto? Bueno, esto fue creada esta organización para regular y contrarrestar las enseñanzas fuera de los dogmas católicos, fuera del dogma de Occidente, fuera del dogma de Roma y las doctrinas católicas, ¿correcto? Entonces, y esto inició justamente en el 231 con el conflicto cátaro-valdense, ¿cierto? Cátaro, por un lado, y los valdenses. No es que sean cátaro-valdenses, no eran juntos. Eran completamente diferentes, ¿cierto? Los valdenses los conocemos y vamos a verlo tal vez la próxima semana. La Inquisición con el tiempo pasó a ser parte, casi como un modelo. Pasó a la Inquisición a ser una entidad tal vez paralela, conforme a Roma, ¿cierto? Conforme a los preceptos de Roma, como si fuese una herramienta para poder regular ciertas manifestaciones, ¿cierto? Pero los reinos de cada le gustó como ese modelo. Porque algunos adoptaban todo lo que Roma decía en ciertas cosas, ¿cierto? Y tomó el modelo de Inquisición y ciertos países adoptaron una Inquisición local para llamar así la Inquisición, y aquí es cuando también tenemos otro tipo de irregularidades, para purificar a las personas, ¿correcto? De purificar de falsa doctrina, la purificación, ¿cierto? Y esa purificación había un manual, hermano, y era terrible ese manual, que se llama justamente lo que estamos viendo ahí. Recuerden que la U, nosotros somos los españoles, ¿cierto? Pero ahí en latín no existe prácticamente la U, sino que es una V. Entonces se llama Directorium Inquisitorium, ¿correcto? Y eso era un manual de cómo purificar, un manual en este caso de cómo hacer las torturas, de cómo abordar en este caso. Es como prácticamente una confesión de fe de la Inquisición, ¿correcto? Entonces, cada reino tomó esa versión de la Inquisición y la más famosa de todas es la Santa Inquisición, que fue posteriormente creada en 1478 por los españoles, ¿cierto? Y por la hora lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a introducirnos directamente a la doctrina cátara, la doctrina de los valdenses, ¿cierto? ¿Quién creía? Habían personajes tal vez que algunos de nosotros hemos escuchado, ¿cierto? Y vamos a interiorizarnos y aquí vamos como ya de punta, ya derecho a lo que todos estamos esperando. Justamente vamos a coincidirlo con el 31 de octubre. No, mentira. Pero parece que sí. Viendo la fecha creo que va por ahí la cosa. Vamos, hermano, ¿ya? Oremos al Señor.